Hoy les voy a contar una historia. Una historia sobre un joven que empezó su camino para convertirse en un cineasta. Si quieres contar historias grandes, empieza a escribir la tuya. Con el tiempo, esas grabaciones terminaron convirtiéndose en una serie. Quería vivir el Full American Experience. Primer día de mi nuevo trabajo. ¡Qué nervios! Me dejó el avión. Durante el último año, Simón llevó su cámara a todas partes. Siempre creyó tener claro lo que estaba haciendo. Estaba documentando cómo era perseguir un sueño lejos de casa. Pero este verano las cosas cambiaron y por primera vez ya no estaba tan seguro de querer seguir grabando. Was I wrong about the world? It's a beautiful new place. Where else could I Hoy era el primer día del verano. meet such a pretty Todo indicaba que este iba a ser de las mejores vacaciones de mi vida. Hasta que me llegó la peor noticia del mundo. ¿Qué? Cancelaron la beca que tenía. En serio, no doy pie con bola. No puedo creer que me quitaran la beca. O sea, eso era lo que faltaba. O sea, llevo un año grabando una serie sobre cómo me adapto aquí en Miami y ahora tendré que irme. Simón, deja de empacar que tú no te vas a ningún lado. Recuerda, no existe Cállate, fórmula. a ti nadie te invitó. Tú vuelve al capítulo 7. Es que genuinamente ya no sé si quiero seguir haciendo esta serie. Originalmente la idea era mostrar mi proceso en convertirme en un cineasta exitoso. Y ahorita, de verdad que no veo que eso esté pasando. Y es que me siento como un estúpido, de verdad, solo hablándole a una cámara, a una audiencia que ni siquiera existe. A este punto mejor le mando un comunicado a mi familia y amigos, diciéndole lo que está pasando en mi vida, porque ellos son los únicos que ven esta serie. Y es que lo que yo en serio quiero es contar historias. Pero como no tengo el presupuesto para grabar 1000 cortometrajes, no me queda de otra que contar mi propia historia. Aunque bueno, la verdad es que esta serie sí ha significado muchísimo para mí. A veces, no les miento, que cuando estoy triste veo mis propios capítulos y siempre pasa lo mismo. Veo al Simón de esa época y pienso, wow, el Simón de ahí no se creería todo lo que está viviendo en este momento. Supongo que esa era la parte bonita de documentar mi vida. Pero bueno, todo llega a su fin. No más confesiones de un cineasta. Con esas noticias, el inicio del verano se sintió horrible. El director del festival llega a hablarme y yo con los 2 helados ahí en la mano y ya casi con los 2 churros embutidos en mi boca. Qué pena, a pesar que soy un muerto de hambre. Que si quiero una crepa, obviamente. Ya todo se resolvió, ya no hay nada por qué preocuparse, todo está bien. Pero en ese momento yo estaba muy asustado. Hubo un segundo donde pensé que
todo lo que estoy viviendo aquí podía terminar antes de tiempo. Por suerte, No puedo creer que me volviera a pasar esto en una misma temporada. me rodeé de personas que se sienten como familia. Y sí, esos amigos que se convirtieron en familia fueron los que me ayudaron a levantarme y darme ánimo. Dile a tus papás que no vas a regresar, que vas conmigo porque no te paro de amar. A vivir salvajes, libres allá en San Lucas. La estaba pasando tan bien que ya se me había olvidado lo de la beca. La italiana que te mojas. Pero la foto, majo. Esa lengua. Pero no siempre todo es tan perfecto como en los montajes que edito. Resulta que estábamos haciendo todas estas actividades porque mi mejor amiga Majo se transfería de universidad. Y como soy un dramático, ahí me volvió la tristeza. Pero entonces se me ocurrió algo. ¿Y si me voy yo también? Quizás allá afuera hay una universidad donde pueda empezar de nuevo con más oportunidades de beca. Así que comenzó la búsqueda de universidades. Pero cada vez que estaba a punto de aplicar, algo me frenaba. No estaba listo para dejar todo lo que había construido aquí. Así que decidí abortar la idea. O bueno, mejor dicho, posponerla. Con tantas cosas en mi cabeza, lo único que necesitaba en este momento era mi familia. Cualquier estudiante internacional me entenderá cuando digo que una de las mejores sensaciones del semestre era cuando finalmente llegaba el momento de volver a casa. Todas esas cosas que extrañan los que se van. Disfrutando de noches de esas que ya no se dan, que ya no se dan. Bueno, hoy estoy demasiado emocionado porque hoy Colombia juega su primer partido y llega mi hermano. O sea, literalmente se unió todo. Pero bueno, estoy demasiado emocionado para celebrar. Y vamos Colombia. Literalmente llegamos directo al aeropuerto a ver el partido. Hoy es el día que ya llegan mis papás y estamos aquí esperando. Ahí están, literalmente ahí. Ahí están. Y por unos días dejé de pensar en becas, universidades y en mi futuro. Simplemente estaba ahí con mi familia, disfrutando de Miami juntos. Y ella como si lo conocen y nosotros como, yes, es a ti. Ese es el pibe. Y entonces acabamos de ver al pibe Valderrama. Y le hubiéramos pedido foto, porque vamos a hacer Walk with me, Susie Lee, through the park and by the tree. Even resting on the ground and look at all the bugs we found. Safely walk to school without a sound. Safely walk to school without a sound. Here we are, no one else. We walk to school
Those letters learn to spell, nouns and books and show and tell. Playtime we will throw the ball back to class through the hall. Teacher marks I'll hide against the wall. Teacher marks I'll hide against the wall. We don't notice any time pass. We don't notice. Buenos días, hoy es el partido de Colombia contra Portugal y estamos súper emocionados porque vamos a ir al FanFest. O sea, es como, no sé, estoy demasiado emocionado porque es una experiencia totalmente diferente que nunca hemos vivido antes. Entonces, qué emoción, ya quiero ir. Justo en medio de toda esta incertidumbre llegó el Mundial. Había algo en el ambiente, en las banderas, en la gente y en tener a mi familia conmigo que hacía que Miami se sintiera un poquito más como casa. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champions, take the field there. Unify us, make us feel proud. En las calles, muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso. Los países como hermanos, canta y une tu voz. Grita fuerte que te escuche el sol. El partido ya va a comenzar. Estaba empacando para irme a visitar a mi abuelo en Filadelfia, cuando encontré algo que no había visto en mucho tiempo. Hay algo en grabar que me hace sentir presente, y aunque a veces piense que me pierdo momentos, sé que en el futuro volveré a verlos, reír y disfrutar como si estuviera reviviendo ese paseo una y otra vez. Barranquilla, ciudad de cantores, de vallenatos y de acordeones, ella adorna tus calles de... Y creo que entendí por qué llevaba tanto tiempo haciendo esto. Porque Confessions of a Filmmaker nunca fue solamente sobre convertirme en un cineasta. Era mi forma de mirar mi propia vida, de guardar momentos que algún día se convertirían en recuerdos que no quería olvidar. Así que agarré mi cámara y seguí grabando mi verano. Esta vez no era pensado con el propósito de que fuera para un capítulo. Ni para demostrar que estaba avanzando en mi carrera. Ni mucho menos para pensar en lo que iba a pasar después. Solo quería estar ahí, viviendo, dejando que el momento se apodere de nosotros. Así que me fui solo a New York. Quería explorar, ver qué había afuera. Have no fear. The monster's gone. He's on the run. And your daddy's here. Una vez alguien me dijo que se notaban mis ganas de comerme el mundo. Beautiful boy. Nunca había escuchado algo que fuera tan cierto. Hola, la cámara. Quizás de ahí nace esta serie. Documentar mis ganas de hacer algo con mi vida. Before you go to sleep. Grabar todos los sueños que quiero cumplir. Every day, in every Y mientras way, exploraba esta it's ciudad getting enorme, better and better. me di cuenta de algo. Beautiful, 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 beautiful boy. Hay muchísimo que todavía no conozco. Muchísimo que todavía me falta por aprender. Beautiful
A veces nos aferramos tanto a un lugar que nos cuesta imaginar la vida en otro. Pero cuando finalmente lo soltamos, nos damos cuenta de todo lo que hay afuera, todo lo que todavía podemos descubrir, y eso puede llevarnos a lugares que nunca imaginamos. Y creo que esa es la belleza de estar vivo, salir de lo desconocido, ver qué hay detrás de las paredes, acercarte a personas que antes eran desconocidas, sentir, vivir. Tal vez ese es el verdadero propósito de la vida, y también puede que sea el propósito de esta serie. Before you go to sleep, say a little prayer. Every day, in every way, it's getting better and better. Beautiful, 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 beautiful boy. Y por un momento se me había olvidado que yo ya había vivido eso. Y de la nada estaba de vuelta en el lugar del que tanto soñé salir. Mi viejo cuarto. Hace un año estaba exactamente aquí, pensando que no estaba haciendo lo suficiente para cumplir mi sueño. Fue aquí mismo donde se me ocurrió empezar a grabarlo todo. Quería ver qué pasaría si documentaba mi camino para convertirme en un cineasta. Y llegué a una conclusión de que a veces no nos damos cuenta de todo lo que hemos vivido hasta que miramos hacia atrás. Y es que mientras yo estaba tan preocupado por todo lo que todavía me faltaba, no me había dado cuenta que ya estoy cumpliendo mis sueños poco a poco. Ya hoy es el día del evento de Apple y estoy demasiado nervioso, o sea, like what the fuck, todavía no me la creo. Y de esas confesiones de un cineasta, no de mostrar todo lo que he logrado, sino de guardar el camino para algún día poder mirar atrás y recordar quién era mientras intentaba descubrir quién quería ser. Nada de lo que planeas te lleva exactamente a donde querías, pero siempre te lleva a donde necesitas estar. Crecer no se trata de llegar rápido a algún lugar, se trata de aprender a vivir mientras descubres quién eres. Hay algo en grabar que me hace sentir presente, porque sé que podré vivir ese paseo una y otra vez. A veces esas semanas intensas te recuerdan que estás viviendo lo que alguna vez soñaste. Mientras uno esté vivo, debe amar lo más que pueda. Y aunque no estoy en la escuela de cine que siempre soñé, estoy creando mis propias oportunidades. No hay ninguna fórmula que te diga cómo convertirte en un cineasta. Solo sigue tomando riesgos y que te valga 5 lo que otros dicen.
Las amistades no son para siempre, pero los recuerdos que formas con ellos. Y aunque no sé a qué destino me llevará esta carrera, sé que hay un futuro que valdrá la pena.